Y este último capítulo, esta última sección, vamos a notar que está llena de instrucciones prácticas. El autor va a dejar de esos argumentos teológicos que tuvimos en los primeros 12 capítulos y va ahora a darnos estas instrucciones. La intención del autor es ayudarnos a vivir realmente la vida de fe. Y ese es el punto, hermanos. Hemos estudiado esta carta y hemos visto cada argumento para ayudarnos a ver cómo se vive en la práctica la vida de fe. Los primeros 12 capítulos estuvo estudiando mucho las implicaciones teológicas de la persona del Señor Jesús, las alturas sublimes que se alcanzaron, y espero que cada uno de los que han seguido la serie tenga una nueva dimensión de apreciar la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. Pero la verdad es que la comprensión de eso realmente valdría muy poco si eso no afecta nuestros niveles prácticos en la vida. No se contemplan las glorias del Señor Jesucristo con el fin de solamente vibrar con emociones místicas, o ni escuchamos los avisos solemnes que nos dan, que hemos visto en esta carta, para sentir escalofríos espirituales. La finalidad es vivir vidas santas que glorifiquen a Dios. La ley y la santidad deben expresarse en términos prácticos. Es muy conveniente, hermanos, que recordemos que nuestra entrada en el santuario, ¿verdad? Que es lo que vimos en todos los capítulos anteriores, no es con el fin de refugiarnos de los compromisos del mundo o que tenemos en el mundo. Como que el mundo estaba pasando cosas y nosotros como avestruces metemos la cabeza debajo de la tierra. Y eso no es conmigo. Esa no es la finalidad de entender nuestra estadía en el santuario divino. Todo lo contrario, más bien es porque desde el santuario tenemos la perspectiva correcta y la capacitación correcta para vivir en este mundo para la gloria de Dios. Todo eso que hemos aprendido, y nuevamente repito, y esperamos que no se le haya olvidado, tiene implicaciones prácticas. Eso es lo que nos va a enseñar el capítulo 13. En este capítulo, ¿verdad? Básicamente se van a buscar responder a estas preguntas. ¿Qué es servir a Dios? ¿Cuál es la respuesta de fe correcta cuando yo comprendo quién es la persona y la obra del Señor Jesucristo? ¿En qué consiste este servicio? Bueno, el capítulo 3 nos va a decir cómo en la práctica se ve eso. Los primeros 3 versículos nos hablan de las relaciones entre los creyentes. El versículo 4 va a hablar acerca del matrimonio. El versículo 5 y 6 va a hablar acerca del contentamiento. Eso es en todo aspecto de la vida. El versículo 7 y el 17 nos va a hablar acerca de las relaciones con el liderazgo en la iglesia. El versículo 9 al 16 nos va a hablar acerca del testimonio de la iglesia. Es decir, el verdadero impacto de entender la carta de Hebreos es que en nuestras vidas no solamente tengamos la capacidad para citar y tener referencias al ministerio sacerdotal del Señor Jesús, sino que sepamos vivir. Y eso lo manifestemos en la práctica. Así que de alguna forma, por ejemplo, que es una pregunta constante dentro de las iglesias, como, ¿cómo hago para mejorar el matrimonio? Tiene que conocer la persona del Señor Jesucristo mejor. Eso lo hará un mejor esposo y una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor trabajador, un mejor ciudadano. Note que el escritor basó 12 capítulos para hablar de las alturas y la gloriosa persona y obra del Señor Jesús. Y entonces en la vida práctica viene y dice, a él le basta solo con decir, honrosos sean todos el matrimonio. Y él ya asume que si usted ha entendido todo, tendrá un mejor matrimonio. Así que es teología verdadera lo que nos hace falta para vivir la vida mejor.
No es teología para sentarnos en nuestra columna de marfil, alejado de todo, ¿verdad? Yo soy un filósofo, una persona que piensa, o como algunos nada más lo utilizan para dejarse crecer la barba y andar despeinado y hacer TikTok. Esos por lo general ven y ponen una cerveza como para decir yo soy más espiritual, yo no tengo problema en beber una cerveza en público. No es para eso la teología verdadera. Es para enseñarnos a vivir de forma práctica. Y eso lo vemos aquí. Como le dije, hay varios temas prácticos. El día de hoy, con el favor de Dios, nos enfocaremos en el amor fraternal, que es lo que dicen los primeros 3 versículos. Leo para ustedes, por favor me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Señor, gracias por tu bondad de que nos permites ahora exponer tu palabra. Te rogamos tu bendición sobre la exposición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, al final de la epístola, el autor nos va a dejar con una serie de exhortaciones, empezando con esta gloriosa declaración. ¿Cuál es la declaración? La del versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Otras traducciones, usted va a leer que van a decir, continúe el amor fraternal. U otras, dejemos que florezca, que corra, que fluya el amor fraternal dentro de la iglesia. Bueno, es una declaración esta que tiene sentido solamente cuando uno entiende los resultados de estar en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es lo que ha dicho el autor. Por el nuevo pacto, por ejemplo, tenemos perdón de nuestros pecados. Por el nuevo pacto somos hijos adoptados de Dios. Por el nuevo pacto Jesucristo es nuestro Señor y hermano mayor que intercede como nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Por el nuevo pacto estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Por el nuevo pacto somos beneficiarios de toda bendición espiritual. Todo eso es posible por la inauguración y establecimiento del nuevo pacto, el cual, ese pacto, fue instituido por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Él ofreció su cuerpo una sola vez y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Comprendiendo eso, dice él, permanezca el amor fraternal. Todas esas verdades y realidades espirituales que se han comprendido por el nuevo pacto nos llevan a estas implicaciones prácticas. Eso es lo que debería significar en nuestras vidas. Es decir, hermanos, debe haber algún fruto de la obra divina en nosotros. El autor empieza de que el primero de esas evidencias es amor fraternal. Debe haber, como lo he estado diciendo, no solamente comprendemos mejor la teología y el nuevo pacto para decir que sabemos más, acumular conocimiento, sino porque debe haber un fruto de esa obra divina en nosotros también. Vamos a desempacar esta frase para que podamos obtener realmente una mejor comprensión acerca de qué quiere decir el autor con que permanezca el amor fraternal. Lo primero que vemos en las palabras del autor es su tono, la atmósfera de las palabras, o sea, en qué forma las está diciendo. Debemos tener en cuenta que en realidad no es un mandamiento, como decir, deben hacer o deben tener amor fraternal, aunque se podría mandar. El autor podría mandar que los que están en el nuevo pacto deben amarse fraternalmente. Entender el nuevo pacto o pertenecer a él, uno podría reconocer que estar en el nuevo pacto es digno de actuar en amor fraternal, pero no es el tono del autor mandarlo, ordenarlo. Tampoco es un tono de acusación. Como por ejemplo en otras cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace uso de un desafío en tono solemne
con mucha sobriedad para encargar cosas. Por ejemplo, a Timoteo le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Es un encargo solemne. El tono de las palabras da a entender eso. El autor de Hebreos podría hacer un encargo solemne, pero él tampoco hace eso en este momento, porque el nuevo pacto es digno de responder con sobriedad y con solemnidad. Pero, ¿cuál es el tono del autor entonces? Bueno, hermanos, es más un recordatorio amable. Permanezca el amor fraternal entre nosotros. El autor entonces, consciente de las bendiciones espirituales en el nuevo pacto, es como si les dijera, en otras palabras: hermanos, dejen que florezca, que se manifieste el amor fraternal entre ustedes. A través del autor, Dios nos está diciendo que en la comunión con su pueblo, su iglesia, se encuentran los descansos que necesitan nuestras almas. El autor nos está diciendo, Dios nos está diciendo que en la comunión de su pueblo se puede gozar de afecto familiar tan necesario. Que en la comunión de su pueblo hay afectos filiales que se han creado por estar en comunión con Él personalmente. Que ese disfrute que cada uno de aquellos que ha sido llamado por el Evangelio, ese disfrute personal del amor de Dios, rebosa y se derrama desde nuestro corazón también hacia otras personas. Eso es lo que está diciendo el autor. La palabra que utiliza en griego es Filadelfia, que es un compuesto de dos: filo, amor, y adelfos, hermanos. Es el amor y el afecto que únicamente reside en el cuerpo de Cristo. Son los afectos, servicios y bendiciones que disfrutamos por estar dentro del cuerpo de Cristo. Todo eso lo disfrutamos por estar unidos por el mismo Espíritu. Es una relación y un vínculo que disfrutamos por haber sido salvados por Dios. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por eso, por ese vínculo que es común a todos los que están en el nuevo pacto, entre todos los salvados, ellos claman por ese mismo espíritu, Abba, Padre. Entonces ese vínculo hace que estos son hermanos, son ahora de la familia de Dios. Familia donde debe florecer y disfrutar el amor fraternal entre ellos. ¿Cómo será que nuestro Señor Jesús, en su ministerio público, en Mateo capítulo 12, él está en un lugar y de repente le dicen: te están llamando tu madre y tus hermanos, te buscan? Y él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay entonces un nuevo vínculo que surge también, no solamente cuando conozco el Evangelio, que me ha acercado e introducido a una comunión personal con Dios, sino que al mismo tiempo se ha desarrollado un vínculo con todos aquellos que también han sido llamados por el Evangelio. Por eso, más que un cliché evangélico, hermanos, la relación verdadera espiritual que hay entre aquellos llamados es hermano, hermana. Existen esfuerzos por eliminar ese vocabulario de entre la gente de la iglesia. Nunca jamás suceda eso. Ese vínculo lo creó Dios. Lo que unió Dios no lo separe el hombre. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del amor fraternal, del Filadelfia. 5 pasajes y tenemos el de Hebreos 13:1. Ahora, para que tengamos una mejor comprensión de lo que es el amor fraternal, vamos a ver los 4 pasajes que el Nuevo Testamento habla sobre Filadelfia. El primero es Romanos capítulo 12, versículo 10. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 10.
dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Note el mismo orden que en la carta a los hebreos. El autor no empezó la carta, el de los hebreos, ni el de Romanos, desde el capítulo 1 diciendo ámense fraternalmente. Hebreos es una exposición sobre el nuevo pacto y su superioridad sobre el antiguo pacto, sobre todo en la persona del Señor Jesús. En Romanos es la carta magna del Evangelio de exposición del apóstol Pablo, eso lo sabemos muy bien. Mucho más adelante, el de Hebreos capítulo 13, el de Romanos, Pablo en el capítulo 12, entonces, comprendiendo las verdades del nuevo pacto o el Evangelio, entonces, como fruto surge, ¿qué? El amor fraternal. Lo primero que vemos entonces con respecto al amor fraternal es devoción. Un sinónimo de la palabra devoción es fervor, predilección, inclinación. Ahora el corazón de los creyentes está inclinado, note eso, inclinado al amor fraternal. Es la preferencia de unos a otros sin ninguna expectativa de recibir algo a cambio. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Gracias a nuestro Dios que en tiempos de dificultad, en tiempos de mucha adversidad, nos ha dado esos hermanos en Cristo de la familia de la fe que nos acompañan a atravesar la sombra de muerte. ¿O usted no ha disfrutado eso? El otro texto, entonces acabamos de ver que hay una devoción, una inclinación, un fervor, una predilección en cuanto al amor fraternal con aquellos que han sido llamados efectivamente en el nuevo pacto o incluidos en el nuevo pacto. El segundo versículo que nos habla el Nuevo Testamento es la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es interesante, por lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, que el apóstol Pablo asume que los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, no necesita una revelación especial en cuanto al tema del amor fraternal. Recuerden que en la carta es una carta inspirada de revelación de que Dios está poniendo en orden algunas cosas. Pero el apóstol Pablo asume que ellos no necesitan algo especial de explicación. Al parecer, Pablo asume que ellos conocen intuitivamente qué es el amor fraternal. Ya lo poseen. ¿Por qué? Porque Pablo dice: habéis aprendido de Dios mismo. Entonces, no es algo que es un desafío, no los desafío que ahora muestren amor fraternal. No es un cargo, ahora les mando solemnemente, deben tener amor fraternal. No es un mandamiento como que ahora tienes que hacerlo. En realidad, por lo que hemos visto hasta ahora, es un fruto que surge de la influencia de Dios en el corazón y el alma de un creyente. Es el fruto natural que surge en el terreno fértil de un alma al cual Dios ha obrado divinamente, de forma poderosa. ¿Está comprendiendo ahora, hermanos, la idea? No hablamos entonces en el amor fraternal como una obligación legal, sino un deleite. Nos gozamos y disfrutamos servirnos unos a otros, tolerar unos a otros. No es una necesidad, es un privilegio. Experimentamos esa bendición cuando hacemos algo por otro, no cuando la recibimos, sino cuando la damos, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Nos sentimos realmente bienaventurados al expresar estas
manifestaciones de amor por mis hermanos. A juzgar, hermano, por el rostro de gringo de algunos, me hace pensar, disculpe si quizás soy muy aventurado, de que usted no sabe de qué estoy hablando. Eso es una muy buena razón para preocuparse, si usted se llama cristiano. Si usted no sabe de qué yo estoy hablando. Porque le estoy diciendo que no es un mandamiento, un cargo, sino un fruto. Surge naturalmente. El otro texto del Nuevo Testamento es la primera carta del apóstol Pedro, ahora en este caso capítulo 1. Está después de la carta a los Hebreos que estamos estudiando. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? El amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuevamente, es repetitivo, pero el punto es para establecer bien el punto. El amor fraternal está ligado, según 1 Pedro 1:22, al conocimiento de la verdad. Hay algunas personas que quieren hacer una división. Bueno, puede ser que tú seas un muy buen teólogo, pero yo tengo amor. Entonces, yo soy cristiano por tener amor, bueno, tú serás cristiano, no dudo, por tener muy buen teólogo. Es uno o lo otro. Y la Biblia no hace esa distinción. La Biblia no ofrece uno de los dos caminos que muestran que tú eres cristiano. No, la Biblia dice es uno y lo otro. No es o, es y. No tenemos opción. Entonces, la Biblia nos enseña que hemos conocido la verdad. Y por haber conocido la verdad, una evidencia de eso surge que hay un amor fraternal entre aquellos que aman la verdad. Aman la misma verdad, que siempre tiene que ver con el perdón de los pecados y haber entrado en la familia de Dios. En otras palabras, o palabras técnicas, el nuevo pacto. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Y el último texto, en cuanto a viéndolo en el Nuevo Testamento, lo que significa el amor fraternal, es una página más adelante, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, donde el apóstol Pedro da una serie de virtudes cristianas que surgen por conocer la verdad nuevamente. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas, o sea, un efecto del pasado que ya se nos entregó, mediante que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Se da una lista de virtudes que nos dice que por haber conocido la verdad, hay una virtud que una lleva a la otra. Es decir, tener esto nos va a llevar indudablemente, inexorablemente a la otra. Es decir, el verdadero amor fraternal, que es básicamente una de las últimas de la lista, florece en un entorno de piedad y santidad. Por eso dice el versículo 16, el conocimiento, tener conocimiento verdadero de Dios, da por fruto el dominio propio. Del dominio propio surge la paciencia. Tener paciencia hace que uno el fruto de la piedad. Y en la piedad surge, ¿qué? El afecto fraternal. Eso es un ambiente donde él crece. Hay un terreno, es fértil, donde hay piedad, donde hay santidad, donde hay conocimiento de Dios verdaderamente. Allí surge indudablemente que va a surgir el amor fraternal. Por eso no es un mandato ni un cargo.
porque él dice, ya que si han entendido el evangelio, el nuevo pacto, hermanos, deja que fluya. Esta frase hay que como matizar, ¿verdad? Deja que fluya que el amor fraternal. El suelo fértil donde brota el árbol del amor fraternal es la piedad. ¿Que eso qué es? Semejanza a Cristo. Es mi sumisión a Dios, hermano. Es mi amor hacia Dios y mi adoración hacia Dios que se desborde entonces en amor fraternal hacia mis hermanos en la fe. No es algo trivial, no es algo caprichoso, tampoco es irregular. Son los efectos de la obra divina en nuestra alma, las influencias de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Florece de manera natural en el cuerpo de Cristo. Y lo digo con desesperación porque si concluyéramos que en esta iglesia no hay amor fraternal, ¿cuál es el problema realmente? ¿Cuál es el problema? Hay un gran problema. Entonces es crítico. Este tema es crítico. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo puede haber en una iglesia, en un lugar, por ejemplo, contando las dimensiones de la nuestra, con personas tan diferentes, crianzas tan distintas, edades distintas, porque hay personas tercera edad, mediana edad, más jovencitos, ¿qué tienen en común estas personas? Estratos sociales distintos, personalidades heterogéneas, los temperamentos ni se digan. ¿Cómo es posible que haya un grupo así de amor fraternal? Bueno, en primer lugar, porque la iglesia no es un club en el cual nos asociamos por memorizar o presentar la carta de admisión. Algunos pueden ser que la tengan así, pero esa persona no tiene verdaderamente iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un organismo espiritual único, que no lo pueden crear los hombres. La trae a existencia Jesucristo por su poder soberano. Creado por el poder de Dios, ese cuerpo, ese organismo, trayendo hacia sí mismo a individuos con el poder del Espíritu Santo, dándoles nueva vida y un corazón nuevo. Allí surge el amor fraternal. Es por el poder de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 12:12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos. Es en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber, ¿qué? Un mismo espíritu. Porque fuimos bautizados o sumergidos en ese mismo espíritu, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay una influencia común en todos. A los que se les ha dado de beber o bautizado en ese espíritu. Hay una influencia común. Allí, por ser una influencia común, surge el amor fraternal. No tiene que ver con la crianza, tiene que ver con nacer de nuevo. Tiene que ver con el poder de Dios. A pesar entonces de todas nuestras diferencias, cuando nos unimos a Cristo o cuando el Espíritu nos une a Cristo, el cual crea una nueva identidad en todos nosotros, es posible el amor fraternal. No importa si eres, en el vocabulario del Nuevo Testamento, judío o griego, bárbaro o escita. Vocabulario moderno, hermano, no importa si es moreno o catire, venezolano o colombiano, pobre o rico, todos hemos sido sumergidos en el mismo espíritu. Es nuestro vínculo común. Allí debe surgir el amor fraternal. Esa es la razón 1. Y la razón 2, el amor fraternal es posible a pesar de que seamos muchos y muy distintos, porque todas las cosas que hacemos como iglesia tienen un propósito que hemos aprendido, la gloria de Dios. Pero noten este versículo de la Escritura que dice Pablo a su discípulo Timoteo en primera carta de Timoteo capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1.
El contexto de la carta, Pablo ha dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que atienda a varias iglesias. Y él, como Pablo no puede ir, está impedido, le dice, te encargo esto para que te sepas conducir. El punto es cómo poner en orden la iglesia, cómo deben conducirse en la iglesia. Ese es el contexto general. Entonces, Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, el propósito de todo lo que hacemos como iglesia, en la iglesia, dentro de la iglesia, a través de la iglesia, tiene el propósito, según Pablo. Pablo está diciendo, mira, Timoteo, este es tu principio organizativo. De aquí debe fluir todo lo que se hace. Deben comunicar, expresar, manifestar amor no fingido, fe verdadera y una buena conciencia, que es una buena conducta. Eso es lo que debemos ser como iglesia. Esa es la meta y el resultado que debemos tener. Y es lo mismo que en Hebreos, porque Hebreos, el capítulo 11 y 12 nos ha hablado de la fe, nos describe la fe. El capítulo 13 nos dice, ámense fraternalmente. En cuanto a la relación horizontal, ¿no? Para arriba es horizontal, ¿cierto? Vertical, perdonen. En cuanto a la relación vertical, que es con Dios, lo más importante es la fe, que es lo que vimos en el capítulo 11. Pero en cuanto a nuestra relación horizontal, lo más importante es el amor fraternal. Así lo dicen las demás cartas o el resto del Nuevo Testamento. Yo he tenido conversaciones con personas que dicen molesto, pastor, en esta iglesia no hay amor fraternal. Bueno, empezando con esa forma de hablar. No es muy amoroso tu forma de comunicar las cosas. Entonces tú tampoco lo tienes. Tengamos mucho cuidado cómo comunicamos, inclusive las molestias. Debemos tener mucho cuidado. Ahora seguimos. ¿Significa esto, verdad? Por todo lo que hemos dicho, los 4 pasajes que vimos de cómo surge, en qué consiste, de verdad qué es. ¿Significa esto que el amor fraternal es automático? No debemos ser intencionales, por ejemplo. ¿Qué respondería usted? Bueno, la respuesta es, por un lado, sí, y por otro lado, no. Un sí, no. ¿Por qué sí? Bueno, sí, por todo lo que hemos dicho. Dios se ha propuesto a producir esto entre nosotros, entonces debería surgir. Pero por otro lado, no. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas para estorbar el florecimiento de ese árbol. En vez de correr entre nosotros el amor fraternal, lo inhibimos. Usando las mismas analogías del autor, hay maneras de estancarnos en la carrera. Nos saboteamos a nosotros mismos y saboteamos a otros también. Eso significa que debemos ser vigilantes de las fugas, de tener cuidado que hayan cosas que realmente nos desvían de nuestro propósito y resultado. Tenemos que tener cuidado de terminar distraídos e ineficaces en la demostración del amor fraternal. Y eso sucede más en una iglesia, o puede estar sucediendo en esta iglesia, cuando nos preocupamos más por regular el comportamiento externo que por cultivar una vida interna de piedad. Eso puede suceder cuando nuestra experiencia de iglesia es más una reunión formal de ciertas actividades programadas, que yo creo que el que es miembro debe sabérselas de memoria. Lo que van a hacer seguro van a leer, van a cantar, van a predicar. Entonces, bueno, ya tuve iglesia. En vez de que sea una oportunidad, un espacio que Dios ha dado para la coinonía y la comunión con los hermanos en la fe. Entonces es muy... Porque no estoy diciendo que no vamos a cantar más, no vamos a leer más y no vamos a predicar más, porque Dios manda estas cosas. Esto no se hace por
por gusto de los pastores de acá, es porque la Biblia dice que hay que hacerlo para hacer un culto. Pero la comunión es esto y más. Yo creo que la enseñanza de hoy va a ser, no ponga o, y, es esto y, no esto o esto, y. Si pone y, la conjunción y, entonces ya es buen cristiano. Debemos vigilar entonces. Hermanos, no es que voy a vigilar a los hermanos. Hermano, usted no tiene amor fraternal. Debo vigilar que yo no esté demostrando amor fraternal. Yo debo vigilar que yo no esté mostrando el amor fraternal. Yo debo pensar que mis hermanos piensen que yo no tengo amor fraternal. Eso debe ser preocupante. Como le dije, no que yo lo esté recibiendo, sino que lo esté dando, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Puedes ver el poder de Dios en tu vida? Cada uno debe hacerse esta pregunta. Veo estas influencias naturales por la presencia del Espíritu Santo en mí. Lo manifiesto, y no solamente lo manifiesto, sino que lo disfruto como un deleite de la obra de Dios en mi vida, que me hace amarlo más a Él, servirlo más, adorarlo más, y que esa experiencia personal que yo estoy teniendo en mi adoración y comunión con Dios se desborda en actos de amor hacia su pueblo. Porque Romanos 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Puede usted ver esas influencias poderosas, inevitables del Espíritu Santo? Yo le puedo decir entonces que la influencia poderosa del Espíritu Santo no es hacerlo temblar en el suelo, sino amar fraternalmente a su hermano. Ahí está la obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso, y es algo que enseña podríamos decir que siempre ha sido parte de los planes de Dios, porque desde el Antiguo Testamento leímos el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay vida, hay vitalidad en las iglesias que son así. Dios entonces siempre ha esperado de su pueblo, entre ellos, solidaridad, lealtad, cuidado mutuo y el amor entre su pueblo. Es más, aunque el autor le dice eso a los audiencia original, él les reconoce que él ha visto que ya lo tienen. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En el capítulo 10, versículo 32 al 34, le reconoce, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Él le está diciendo, yo he visto esto entre ustedes, o ya esto se ha visto. No es algo extraño para ellos. Por eso él dice que siga fluyendo. O como Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, no tengo necesidad de explicarles más, pero hermanos, que abunde más y más. Que abunde más y más. Entonces, entendemos, por ejemplo, ya creo que es suficiente para establecer el punto de que esto debe ser una característica de la comunión cristiana. Es una característica de aquellos que han entendido el nuevo pacto y han sido introducidos en ellos. Hay un hay una influencia poderosa que es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Para terminar nuestros versículos correspondientes, el autor da dos ejemplos del amor fraternal.
en el versículo 2 y 3. El primero es sobre la hospitalidad y el segundo sobre el cuidado de los más desfavorecidos. Son ejemplos de lo que él quiere decir. Por ejemplo, en la hospitalidad, el versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nosotros vamos a ver que en el Nuevo Testamento este tema de la hospitalidad es muy importante. Por primera vez en la historia de la humanidad, se construyeron carreteras que hacían comunicaciones nunca antes vistas. No quiero decir que la gente no hacía viajes, solo que por primera vez en la historia de la humanidad ahora los viajes son más fáciles. ¿Quién logró eso? El Imperio Romano. En la providencia divina, el Imperio Romano es famoso por sus carreteras de conexión en todo lo que fue Asia y en toda su influencia en Europa y todo eso. Es una de las cosas que hizo el imperio por la humanidad. ¿Qué hizo el imperio por nosotros? Bueno, nos dio carretera. Hay beneficios del imperio, hay beneficios. En este caso, por primera vez en la historia de la humanidad, era más fácil el viajar. No nuevamente, porque no sé que me culpe, que antes no se viajaba. Sí se viajaba, pero ahora, por las carreteras y las comunicaciones que logró el Imperio Romano y el otro cosa en común, la paz romana. También era más fácil viajar porque tenías la seguridad de que el imperio te protegía. El Imperio Romano. Eso produjo entonces un boom en las conexiones comerciales entre África, Asia, Europa. Y Dios providencialmente usó esto también, porque acuérdense que aquí es donde viene Jesucristo y surge la iglesia, y entonces se dieron condiciones políticas para que los misioneros no tuvieran menos impedimentos para viajar. Pero no es como hoy que hay hoteles, posadas, aparte que las condiciones económicas, creo que el 70 u 80% de la población en el siglo I era pobre, no es fácil viajar así. Entonces las posadas no eran lugares vistos bien moralmente. ¿Recuerdan a Rahab la ramera que tenía una posada? Bueno, las posadas para los viajeros, para los comerciantes, tenían también no solamente para descansar, sino también para servicios sexuales. Y no era tan apropiado que un misionero, un heraldo del evangelio, se estuviera quedando en las posadas, y por eso el Nuevo Testamento hace mucho énfasis en la hospitalidad entre los creyentes, para que estos hombres de Dios no tuvieran que ir a sitios que eran prostíbulos, su carácter iba a ser manchado muy probablemente, o la tentación. Entonces, en el Nuevo Testamento hay muchas exhortaciones a la hospitalidad, y usted va a notar que la hospitalidad precisamente en aquellos que están trabajando para la expansión del reino. Por ejemplo, en Tercera de Juan, si no me equivoco, tengo varias citas aquí, pero si es Tercera de Juan, que está Apocalipsis, Judas y Tercera de Juan, nos dice el apóstol Juan, está hablando al pastor de la iglesia que él se comunica, y le dicen en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, tiene un sentido de importancia para que el reino se expanda. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa frase, la frase que dice allí Juan en el harás bien en encaminarlos, también se usa en Romanos y en otras cartas, y los comentaristas dicen que ese encaminar no es darle la dirección a alguien, no, dobla la otra esquina. Encaminarlo era darle descanso y darle provisiones, comida y refrescamiento para que continuara su viaje sobre todo. Tanto fue así como esta bendición, también se producen desgraciadamente los abusos.
Y después se tuvo que regular y uno no, básicamente en la iglesia, no sé, las personas tenían que tener cuidado a quién recibía. Porque también el mismo apóstol Juan advierte, si no traen esta doctrina, no le den la bienvenida. Es decir, no apoyes, no cooperes con ellos. Coopera con la verdad, no cooperes con el falso maestro. Y, por ejemplo, tenemos un documento del siglo I, o empezando el siglo II, que es la Didache. Es un documento que no es del Nuevo Testamento, pero es un documento que se reconoce como cristiano de esa época. Y lo interesante de ese documento es que había un apartado para instrucción para atender misioneros. Y entre las instrucciones era que si un misionero era de Dios, no iba a durar en la casa en un pueblo más de 3 días. O sea, que el tercer día hay que despacharlo. Hombre, ya está muy bueno usted aquí, ya váyase, vaya a coger camino. Y que no se le debía dar dinero, sino provisión. Ojo, no estoy diciendo que esa es la regla para nosotros hoy. Estoy diciendo que ya en el primer siglo habían cuidado sobre estas cosas. Y tenemos que tener cuidado de, por supuesto, dejar entrar en la casa a un desconocido. Hay una experiencia, no me la contaron, ni la leí, ni la escuché. Yo soy testigo de esa experiencia. Un hermano que conocí, una persona se acercó, desconocido para todos. No, que yo estaba viajando y me quedé solo. Resultado que esa persona se vino a la iglesia, se le dio la bienvenida, se le escuchó, él dijo, recibe a Cristo. Habían actividades, se involucró en las actividades. No, pues yo no tengo dónde dormir. Un hermano, en una época donde el hermano era soltero, tenía su casa propia, la había amoblado y él estaba en planes de casarse. No tenía novia, pero estaba orando a Dios por casarse. Bueno, no, pero bienvenido a mi casa. Y lo metió en su casa. El hermano se fue a trabajar. En la tarde, cuando regresó, se habían llevado todos los peroles de su casa. Entonces, esto hace quién de la iglesia otra vez recibe algo. Todo eso pasa con, lamentablemente, los abusos y hoy en día ya es diferente, ¿verdad? Las comunicaciones fácil de dónde viene alguien, qué iglesia, y apoyamos a quienes conocemos. Pero bueno, el punto, hermanos, del ejemplo es hospedar a personas o de ser un acto de servicio. El amor fraternal se muestra así. El autor dice, algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Él está haciendo referencia a Abraham. Ya usted sabe que el autor tiene en mente el Antiguo Testamento mientras escribe en el Nuevo Testamento. Él hace la referencia a Abraham y recuérdense también que esa referencia a Abraham, si no me equivoco, es el capítulo 18 y en el 19 Lot, su sobrino, también recibe los ángeles y le da una hospitalidad. Abraham no se da cuenta quiénes son estos 3 visitantes extranjeros y después se da cuenta que 2 eran ángeles y uno era una teofanía de Dios mismo. Bueno, el texto no nos está diciendo, hermano, hospede, porque usted no sabe si va a hospedar un ángel. El texto está dando un ejemplo de lo que sucedió en el pasado con el patriarca Abraham. Y le está diciendo, hermanos, algunos hospedaron a personas. Ahora, sí hay un principio. Es cuando tú te rehusas a servir fraternalmente a algún hermano en necesidad, probablemente te estás perdiendo de alguna bendición especial. Esa bendición especial la dará Dios como Él quiera en su providencia. Así es. Pero no nos está diciendo que vamos a hospedar ángeles. Eso por un lado. Lo otro es que Él habla acerca de, acuérdense de los presos y los maltratados. Aquí voy a resumir, no voy a todas las citas, pero en el contexto es los que habían sido encarcelados por el Evangelio y los maltratados que también habían sido maltratados por el Evangelio. En una comunidad judía donde inclusive se habían despojado de los bienes a aquellos que habían venido a Cristo, habían quedado en la bancarrota. Entonces él dice, hermanos, consideren a sus hermanos en la fe que por Cristo perdieron lo que perdieron todo en su vida. Entonces él dice, el autor nos llama a que tengamos amor fraternal. Cerrando este punto, recuerden lo que el Señor dijo en Mateo 25. Que cuando lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí lo hiciste.
Mis pequeños son los que creyeron en mí. Recuerden Mateo 12. ¿Quién es mi hermano y quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de Dios. Esto no es un llamado, ¿verdad?, al ministerio carcelario para que oremos por el plan de Tocorón, por el tren de Aragua, porque la Biblia nos manda. Ojo, yo no estoy diciendo que si usted tuviera la oportunidad de predicarles el evangelio, se los niegue. Prediquémosle. Pero este pasaje nos está llamando a que cuidemos a aquellos que por amor a Cristo sufren encarcelamiento, persecución o maltrato. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Por amor a Cristo, no por ser un delincuente. No por ser un delincuente. Muy vergonzoso debió haber sido para el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando le dijo a Timoteo: en mi primera defensa, ninguno me acompañó, todos me desampararon. Llorando debió haber escrito esas palabras. Y antes de eso reconoció a Onesíforo. Y él le dice: tenga Dios misericordia de la casa de Onesíforo, porque cuando estuvo en Roma me buscó diligentemente y me halló. El Señor le conceda gracia en su reino. Hay una bendición especial para aquellos creyentes que muestran amor fraternal a sus hermanos que por la causa sufren y tienen esa sensibilidad para ayudar. Amén. Amén. Finalicemos con algunas aplicaciones. Ya el calor, ¿verdad? Hay fuego del Espíritu. Vamos a ir finalizando. Uno, hermanos, mostramos que somos verdaderamente hijos de Dios cuando esta virtud cristiana del amor fraternal es más evidente en nuestra iglesia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Cuando nos amamos fraternalmente, como se nos exhorta a hacerlo, estamos amando a Cristo. Porque Él dijo: cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. El amor fraternal en la iglesia es un testimonio eficiente al mundo de que realmente Cristo está entre nosotros. Le dice al incrédulo, Dios le dice al incrédulo: ahí están mis hijos. El amor fraternal es una confirmación a nosotros mismos de que somos cristianos. 1 Juan 3:13 dice: hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y por último, hermanos, el amor fraternal debe ser primario, inclusive, y está por encima del amor familiar. Voy a explicar, porque ya algunos, aunque no le veo su rostro, me imagino que está pensando mal. Con un ejemplo práctico lo voy a hacer con mi propia vida. Saben que tengo 2 hijos. Nuestra iglesia, ellos no son miembros de la iglesia, porque nuestra iglesia, entre sus estatutos, solo pueden ser miembros personas de mayoría de edad. Mis 2 hijos no lo son, mis 3, incluyendo la niña. Pero supongamos que mis hijos ya son mayores de edad y solicitan ser miembros. Hermano, júgueme como padre. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea creyente y qué padre no quiere que su hijo sea miembro de su iglesia local? Y más si ese padre es el pastor. Sin embargo, la Biblia me manda que el amor fraternal debe ser primero. ¿En qué sentido? Que si mi esposa y yo viéramos que nuestros hijos no andan conforme a la fe, es nuestro deber comunicar a la iglesia: ellos no son creyentes, ¿verdad? ¿Me expliqué? O sea, por más que yo ame que mis hijos sean miembros de la iglesia, pero mejor todavía, porque son verdaderamente hijos de Dios. Y si yo no veo eso, mi responsabilidad es comunicar a la iglesia: mis hermanos, tenemos que tener paciencia. Debo poner por encima el amor fraternal antes que el amor familiar o el amor de amigos. Lamentablemente, dentro de las iglesias, y Dios nos guarde que sea aquí así, el amor de amigos y el amor familiar es un estorbo para el buen funcionamiento de las iglesias, porque las personas terminan encubriendo. ¿No? ¿Cómo le hago eso a mi hijo? ¿Cómo le hago eso a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa? ¿Me expliqué, hermano?
El amor fraternal es prioridad. Antes, eso no significa que no amamos y consideramos a nuestros familiares, familiares de sangre. Pero debemos tener en cuenta que en cuanto a las relaciones eclesiásticas, el amor fraternal va por encima del amor familiar. Espero le haya dado a entender el principio. Oremos, hermanos. Gracias, Señor,